tenemos que hacer una revisión de lecciones aprendidas. La educación en los últimos años ha trascendido aquel servicio de alfabetización como se le dio muchos años. Ya reconocen signos, símbolos, eso quedó superado. Hoy hablamos de un proceso educativo integral, integrado, de inserción desde el punto de vista socioproductivo, social, pero también de una formación como persona y como profesional o como trabajador. Y en esa perspectiva, el servicio educativo trasciende el quehacer de aula, en donde ya no es esa perspectiva de mi pizarra, de mi pupitre, sino que estoy formando parte de ese proceso de educación de ese niño, de esa niña, de ese joven, el cual le permitiremos, en la medida de las posibilidades, poderse insertar de manera pertinente y oportuna hacia una demanda, y más aún en los últimos años, hacia un mundo globalizado, en donde las demandas ya trascienden el ámbito local. ¿Y qué ha pasado con una estructura ministerial en un sector público, en donde debe continuar con esa tarea que se le ha depositado, y en una de las empresas más grandes, no solo en Costa Rica, sino en la región centroamericana, en donde se debe dar esa respuesta a la sociedad costarricense? Y por eso mis reflexiones van por esa línea de esa alianza en lo que es la formación permanente, entendida esta, cómo acompañar al docente y al personal administrativo para que esa educación de calidad pueda ser accesada en diferentes niveles e instancias una vez que ingresa a laborar con el Ministerio de Educación Pública como le compete en su marco normativo. Esas demandas por hoy, donde los recursos están siendo más exiguos por razones diversas, se requiere, y eso ha demostrado, ese acompañamiento, y que por supuesto no hemos sido diferentes a las etapas que se han señalado acá, desde la etapa de donación, de un financiamiento, casi como yo le digo, la comisión permanente de la estructura organizacional me regala algo. Esa comisión no nos puede fallar, pero que ya debemos trascender en el tanto y en el cuanto las alianzas, en el concepto real y verdadero, compartimos perspectivas, compartimos responsabilidades por una meta común, que en este caso es lograr un servicio de calidad en todos los niveles y áreas, no solo en el área metropolitana. Es un servicio educativo que pueda brindar esa accesibilidad a los niños y jóvenes en cualquier área de nuestro país. Y desde esa perspectiva, las experiencias han sido bastante importantes desde una lectura de MEC. Desde esos primeros ingresos de acompañamiento, con donaciones en infraestructura, donación de recursos, donación de materiales, y que no son nefastas, para nada. Han cumplido su cometido y siguen cumpliendo su cometido a escala nacional, provincial y local. Pero ya estamos ante una situación diferente que trasciende esa perspectiva filantrópica, y es cómo contribuir a que una estructura pública y estatal consolide capacidad instalada para que estos esfuerzos dejen de ser coyunturales y adquieran permanencia e impacto en el funcionamiento de la organización educativa. Y desde esta perspectiva, uno de los sectores que en el Ministerio de Educación ha sido y sigue siendo a la vanguardia en los cambios es el ámbito de la educación técnica profesional. Un sector que ha movilizado desde un punto de vista de demanda social, de inserción, y es uno de los sectores en donde pudimos ver cómo hace muchos años el colegio agropecuario, con una media huerta, con una intencionalidad muy clara, un país que se dijo su línea de crecimiento va por el área agropecuaria, hoy son más los colegios que están insertos en una dinámica técnica, laboral, profesional, de servicios y de pertinencia al contexto y ámbito geográfico en el que se ubica. Es una modalidad en la que ha sufrido, no solo hacia afuera, sino hacia adentro, transformaciones curriculares importantísimas, que es lo que ha permitido que a tenor de las demandas del sector laboral empresarial puedan ser transformadas y atendidas desde una lectura pertinente de
las instancias y las autoridades del Ministerio de Educación. Y de ahí que son diseños curriculares que están siendo revisados periódicamente para optar y brindarle a nuestros jóvenes una opción formativa y de inserción pertinente. ¿Cuánto nos falta hoy? Hoy encontramos altas filas de demanda para el ingreso de nuestros chicos y chicas a este tipo de instituciones, cuando antes no figuraban en el mapa de demanda, era colegio académico. Hoy la presión al interno es: ¿qué pasa con el área académica? ¿De qué me sirve que pasan con 5 años, 11 años de formación académica? Y no quiero decir que la formación académica es mala, ni cosa parecida, pero debemos hacer una revisión de esa oferta de manera que no entre el mismo sistema a ser un sistema educativo de inequidad, por cuanto hay chicos que se están lanzando con muchísimo mayor ventaja a su inserción laboral. Y eso es una llamada urgente en la cual hay un acompañamiento importante del sector empresarial. Y hablo precisamente del área de técnica profesional, porque una de las estrategias que se ha implementado en los últimos años es la realización de mesas empresariales. Una estrategia de consulta, de documentación, de información y sistematización que acerca al sector empresarial a que conozca el mundo educativo, cuál es su accionar, cuáles son sus perspectivas, cuál es la realidad educativa, pero también el potencial que se tiene desde un Ministerio de Educación. Ese trabajo de acompañamiento ha permitido confrontar perspectivas, reflexiones e iniciar acciones conjuntas para poder determinar. Y en esto no es solo una lectura de lo que señalaba Silvia, sí, invierto o acompaño porque me sirve la mano de obra que ingresa. No, va mucho más allá. Son lecciones aprendidas de cómo desde una perspectiva de horizontalidad bien entendida, de un respeto de ámbitos, se pueden lograr productos importantes en la mejora de la educación. Una educación que favorece a todo el país, porque es un medio que impacta a una gran cantidad de población en formación. Un poco de entonces el acercamiento en el MEP, pero como lo señalé también, hay otro tipo de acciones. ¿Cómo se acercan al Ministerio de Educación? Desde acercamientos donde se le dice, les damos esto, pero queremos esto otro, condicionado 100%. Queremos tal cobertura y les damos esto otro. Y entendible, en algunos casos. El que pone la música manda el baile, decimos popularmente. Pero resulta que en el baile interfieren otros sectores y no es solo un sector el que está inmerso en ese baile. Y de ahí que se ha venido en un proceso de maduración, de apertura, de cómo complementamos este tipo de alianzas para evolucionar a lo que Silvia se me adelantó dichosamente, a una de las experiencias en donde se trasciende el financiamiento por un acompañamiento técnico, con un acompañamiento tecnológico, con un acompañamiento formativo para dejar capacidad instalada al interior del Ministerio de Educación Pública. Esos han sido un poco los antecedentes del por qué y para qué el Ministerio de Educación se ha abierto como una necesidad bien entendida de fortalecer esas alianzas de acompañamiento y de mejora en un servicio en el cual todo país está apuntando, que es a la educación, pero una educación vista como inversión, no como gasto. De lo contrario, estamos años luz de lograr metas formativas y de profesionalización con países que nos gusta ponerlos mucho de ejemplo, pero que pocas veces vemos la radiografía interna de lo que ha sucedido en dichos países. ¿Qué se ha logrado? Y es amplia la lista de logros, tanto cuantitativos como cualitativos, producto de esta alianza sector público y sector privado. Entre ellos, las alianzas con organismos internacionales, como es, en este caso, la Organización Regional de la CECICA, en la cual nos ha permitido ingresar con recursos importantes a desarrollar ese tipo de acompañamiento a los docentes, y no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito regional centroamericano, con una plataforma establecida en donde la inversión ha permitido que se fortalezcan recursos y se dé acceso a muchas de las herramientas
que en muchos de nuestros sectores